cesárea, les decía, es una de las cirugías más practicadas en obstetricia, prácticamente, creo que incluso es la más practicada en todo el mundo de todas las cirugías, ¿no? Gracias. Es que mi hija y la lactancia pues están desafortunando. Vengo de darle la leche antes de parquear el auto. En edad. Sí. Bien, entonces les decía que la cesárea es una de las cirugías más practicadas. Y ya desde antes en la historia se dice que los reyes hacían las cesáreas para poder extraer a los productos de las madres que morían por complicaciones del embarazo y para poder salvarlos, ¿no? Generalmente la mamá estaba muerta, pero para salvar al bebé hacían un corte con un cuchillo no estéril y sacaban al bebé y la mamá obviamente no pasaba nada porque estaba ya sin vida. Viene de la palabra lex cesare, que significa cortar, ¿no? Y a lo largo de los años fueron desarrollándose nuevas técnicas, mejoraron las técnicas quirúrgicas, aparecieron los hilos, utilizaban los hilos de plata que tenían poca reacción alérgica. En 1906 ya empezaron a hacer las técnicas extraperitoneales y por último Monroker, quien es el que ha descrito o es el que ha detallado la incisión transversal a nivel del segmento. Recuerden que el útero, ya les he mencionado igual en otras clases, es como una pera que tiene esta zona que se llama el istmo, que es la unión entre el cuerpo y el cuello. Entonces esta zona se llama segmento y al final del embarazo este segmento se va adelgazando para reducir el sangrado y que nosotros podamos hacer una cesárea sin que la paciente sangre mucho. Ya el hecho de hacer una cesárea se pierde aproximadamente entre 500 a 1000 ml. Imagínense si cortáramos en el grosor del fondo, que es así como de 2 a veces 3 centímetros, y este se adelgaza incluso hasta milímetros, o a veces solo queda cubierto por el peritoneo en los casos de cesárea previa, cuando se ha estirado tanto ese lugar, ¿no? Y eso es lo que se llama la ruptura uterina, que también vamos a ver más adelante en las clases de hemorragias de la segunda mitad. Entonces la incisión a nivel del segmento en la zona adelgazada es la cirugía descrita por Monroker. Esa es la incisión segmentaria tipo Kerr. Así es que se llama esta incisión en el segmento uterino. Entonces la cesárea tiene un origen incierto. Antes los reyes practicaban, por eso es que algunos reyes se llaman también cesarios, ¿no? Cesario primero, no sé, cesario segundo. Y la mortalidad antes de la era de los antibióticos y de las técnicas y del material de sutura era casi cerca al 100%. Ya después con el uso de los antibióticos se ha ido convirtiendo en la cirugía más realizada. Entonces la definición de la cesárea es la la intervención quirúrgica para la extracción del producto y los anexos de un producto vivo o un producto muerto. O sea, puede ser que hagamos también una cesárea de fetos muertos para poder extraerlos, haciendo otro corte a nivel del útero. Entonces es esa la definición. Antes de hacer una cirugía, nosotros evaluamos varios aspectos para poder decidir si una paciente tiene que tener cesárea o puede ser una opción a parto, ¿no? Entonces, dentro de estos estudios prequirúrgicos están en el control prenatal todos los laboratorios, las ecografías que vamos haciendo, y ya conocemos además las indicaciones absolutas de cesárea, ¿no? Las indicaciones para saber si una paciente va a tener cesárea pueden ser absolutas y relativas. ¿Qué quiere decir absolutas? Que van a ser sí o sí cesáreas, ¿no? Absolutas. Que esto no sale por un parto normal. Y las relativas son aquellas que van a depender de cada paciente o de que nosotros elijamos adecuadamente si hacemos o no una cesárea, ¿no? Entonces la cesárea siempre va a tener que ser individualizada. Vamos a ver a cada paciente como una paciente diferente. Vamos a hacer dentro de las preparaciones preoperatorias los laboratorios, tiempos de coagulación, el hemograma, saber si la paciente está con anemia y puede también
complicarse porque va a sangrar un poquito más de lo normal. También es importante que le orientemos acerca de la dieta. La dieta, lo ideal sería que la paciente embarazada no esté con un ayuno, pero se recomienda que por lo menos tenga unas 4 horas si es una cirugía programada. En caso de que va a ser una cirugía de emergencia, lógicamente no exigimos o no exigen los anestesiólogos que esté con una dieta o en ayuno. Se recomienda también que se ponga siempre una sonda vesical o una sonda Foley, por lo menos de alivio, porque creo que ya les mencioné antes que la vejiga está muy en relación con el útero por delante. Entonces, a medida que vamos haciendo más y más cesáreas o cirugías, a veces la vejiga suele irse adhiriendo a este segmento. Entonces, si nosotros haríamos una cesárea con una vejiga llena, tenemos el riesgo de cortar la vejiga y luego generar fístulas, que la paciente se complique. Entonces es por eso que hay que poner una sonda Foley para que la vejiga esté colapsada y tengamos una mejor visión del segmento uterino. Y también recomendarle que la paciente se pueda bañar, aseos antes de venir a la cirugía, ¿no? Se puede utilizar antibióticos profilácticamente. Hay varios estudios que dicen que podemos poner una dosis única, algunos preferimos darles un esquema completo, es decir, endovenoso los primeros días que está en el hospital después de la cesárea y completar con vía oral, pero no existe una gran diferencia entre que si le damos una sola o le damos múltiples dosis de antibióticos. También es importante que nosotros conozcamos el material de sutura que se va a utilizar, ¿no? Como obstetras utilizamos, y ustedes seguramente alguna vez les va a tocar instrumentar en una cesárea, por lo menos, si no son obstetras. Utilizamos los catgut simple, catgut cromado, Bicril. Utilizamos también algunas veces seda, utilizamos mononylon para la piel. Y depende también mucho del gusto, ¿no?, de los cirujanos. Existen diferentes técnicas, o cada cirujano adapta un poquito o va como que creando su propia técnica para que les salga lo mejor. Algunos usan o hacen suturas en un solo plano, otros en 2, en 3. Entonces depende mucho del éxito de sus cirugías. Entonces, dentro de las indicaciones que les decía que hay absolutas y relativas, pueden haber de causa materna, o sea, las que dependen propiamente o solamente de la mamá, fetales, o sea, dependientes del feto, u ovulares, ¿no? Tanto las absolutas como las relativas. ¿Qué quiere decir maternas? Que la mamá es la que obliga a que sea una cesárea, ¿no? O sea, por una causa que es propia del útero, de la mamá, de alguna enfermedad que ella tenga. Y ahí tenemos una lista variada en las diapositivas, pueden fijarse si gustan, o tenemos los herpes genitales, cuando hay varias lesiones que pueden contaminar al feto, lesiones de HPV que a veces son como coliflores, verrugas genitales enormes que obstruyen el canal del parto, tumores uterinos como cáncer de útero, que también nos obstruye el canal del parto. Si la paciente tiene una cesárea clásica, más adelante vamos a ver los tipos de incisión en el útero, y tenemos la cesárea corporal o clásica, que en vez de ser en el segmento, la hacemos en la parte superior. Esta es poco realizada, se realiza solamente en casos especiales, especialmente cuando hay algo que obstruye, puede ser un tumor, la placenta ácreta, algo que no nos permita entrar por esta zona. Entonces hacemos un corte aquí, que ya les dije que es bastante grueso, sangra mucho, y esta sí o sí tiene que ser, aunque sea una sola cesárea la siguiente. ¿Por qué? Puede haber mayor riesgo de dehiscencia de la cicatriz. Cuando empieza a crecer el útero se puede abrir, ¿no? Y el bebé se va a morir. Cirugías ginecológicas previas, digamos miomas uterinos, tumores uterinos que se han extraído y han hecho puntos de sutura, ¿no? O sea, hay cicatrices que se pueden haber adelgazado, que hacen que si el útero se distiende se pueda romper. Entre las indicaciones relativas tenemos la cesárea previa, porque a veces no siempre se repite la causa, el bebé es más pequeño,
Han pasado varios años y podríamos darle chance a parto siempre y cuando no sea una real DSP materna, ¿no? O sea, que la pelvis sea pequeña. El embarazo postérmino, la preeclampsia severa o que el cervix no madure, o sea, no dilate fácilmente, son indicaciones maternas de cesárea. Dentro de las fetales, entre las absolutas, son las que no, por causa del feto, no va a poder nacer por parto. Esta es, por ejemplo, la situación transversa, que el producto tenga la cabeza en uno de los flancos, que esté, como comúnmente dicen las pacientes, como que está trancado mi bebé, ¿no? No va a poder nacer la manito o el piecito antes, entonces esa tiene que ser sí o sí cesárea. Algunos lo toman como absoluta la presentación pélvica, pero algunos atienden parto en presentación pélvica, ¿no? O alguna anomalía fetal que tenga hidrotórax o hidrocefalia, algún tumor, algo que le impida al bebé nacer por parto vaginal. Entre las relativas, el DSP fetal, o sea que parezca un bebé grande, gestación múltiple, los gemelitos no siempre tiene que ser cesárea. Si los dos son cefálicos pequeños y son con 2 placentas y 2 bolsitas, se puede atender un parto normal. Igual vamos a ver en la clase de embarazo múltiple. Y la restricción de crecimiento, que es también otra patología que vamos a ver más adelante, que es cuando el bebé reduce su capacidad de crecimiento, ¿no? Entre las ovulares son las que dependen de la placenta y las membranas corioamnióticas. Las absolutas van a ser la placenta previa oclusiva total. Si la placenta está aquí abajo, tapando todo el orificio y el bebé está aquí arriba, entonces es imposible que primero nazca la placenta, ¿no? Antes del bebé, porque de eso depende la vida del bebé. Entonces esa tiene que ser sí o sí cesárea. Prolapso de cordón, cuando hay una ruptura de membranas y el cordón se nos sale por vía vaginal, tiene que ser cesárea. DPPNI en casos severos y graves con alteraciones de la frecuencia cardíaca, o sea, con un sufrimiento, tienen que ser cesárea. Y entre las relativas, las placentas de inserción baja, las rupturas prematuras de membrana, cuando no hay una buena dilatación del cuello. Entonces vean ustedes, si me están siguiendo en las diapositivas, tienen una lista bastante amplia de causas, tanto maternas, fetales y ovulares, de cesárea. Bien, vamos a entrar ahora a lo que quizás es lo más bonito, o para que aprendan a hacer una cesárea y saliendo de aquí vayan a operar. Mentira. La técnica quirúrgica. Primero tenemos que recordar, chicos, que el abdomen tiene varias capas, ¿no? Si se acuerdan de anatomía, desde la piel, ahí hay una imagen, ¿no? La piel es la capa más externa. Por debajo de la piel tenemos la grasa o el tejido celular subcutáneo. Por debajo de este tenemos aponeurosis, ¿no? Que es el tejido más grueso que evita que... Bueno, en realidad creo que es el más importante porque nos mantiene el abdomen plano. La aponeurosis. Por debajo estarían los músculos, no sé cómo dibujar pues. Y por debajo de esto está el peritoneo, ¿no? Parietal y visceral. Entonces todas estas capas son las que nosotros tenemos que cortar para ingresar en una paciente embarazada, ¿no? La fascia extraperitoneal, el peritoneo parietal. Y es importante recordar que en estas capas hay bastantes vasos sanguíneos que vienen de las epigástricas, las hipogástricas, las circunflejas. La pared interna está formada por las ramas de las epigástricas, también está formada por las arterias musculofrénicas, circunfleja ilíaca, que no es necesario que se aprendan de memoria, solo estamos recordando anatomía. Pero lo importante es saber que estos vasos, nosotros al hacer un corte, ya sea transversal o longitudinal, vamos a cortarlos, especialmente si hacemos el corte transversal, ¿no? Entonces estos vasos tienen gran calibre, algunos pueden sangrar y nos pueden dar complicaciones, como por ejemplo los hematomas, y que pierda bastante sangre. Entonces son varios los vasos sanguíneos que irrigan esta zona. Ya entrando en la técnica, vamos a enumerar los pasos de una cesárea. En resumen, el primer paso entonces será
Obvio, después de haber anestesiado a la paciente, haberle hecho la asepsia, antisepsia, colocación de campos, que es igual que en cualquier otra cirugía o en cualquier otra especialidad. Después vamos a hacer la incisión de la pared, ¿no? Lo que hacemos es abrir toda la pared abdominal. La decisión de qué tipo de incisión vamos a hacer depende de varios factores, de cuál es el diagnóstico. Hay algunos que prefieren, por ejemplo, hacer una mediana infraumbilical porque dicen que es más rápida, pues abrirlo en menos de 1 minuto. En cambio, la Fan Steel tiene más planos que incidir, vasos que coagular. También depende un poco de la técnica quirúrgica de cada cirujano, ¿no? Así que podemos hacer las dos muy rápidamente si hay una buena experiencia o una buena técnica. También va a depender del estado físico. Si la paciente tiene un abdomen gordito, es obesa, yo muchas veces prefiero hacerle una Fan Steel porque esa zona está más delgada que cortarle así todo un fajo, ¿no? Entonces, también va a depender si ya tenía una cicatriz anterior. Si ya tiene una cicatriz mediana, ¿para qué le hacemos una Fan Steel? O al contrario, ¿no? Y dentro de hay varios tipos, y las más comunes van a ser la mediana infraumbilical, que es del ombligo, por debajo del ombligo, la Fan Steel, que es la más estética, la que sirve para ir a la playa. Más arriba había una que es más rectita, que se llama Joel Coin, que casi no hacemos. Las de Mylar, que son mucho más arriba. La paramediana, que también esa solamente se haría si es que hay un obstáculo, ¿no? En la zona media, no sé, un tumor, una herida, algo que no nos permita hacer un corte. La mediana infraumbilical es más rápida, con menos riesgo de sangrado y de discencia. Está en la línea media, como equidistante a ambos flancos, ¿no? La apertura va a ser sencilla. El cierre puede ser en un solo plano, puede ser en varios planos. Y vamos a utilizar material reabsorbible adentro y no reabsorbible en la parte de la piel. Entonces el peritoneo podemos cerrarlo con puntos continuos. Generalmente utilizamos el catgut simple o el catgut cromado. El plano muscular lo vamos a cerrar también con los mismos hilos. La fascia, que es la que más tenemos que cuidar de hacer una buena sutura, porque es la que nos retiene toda la fuerza, la presión intraabdominal, se la hace con Vicryl. El subcutáneo, hay algunos que lo afrontan y otros que no, podemos hacerlo también con catgut simple. Y la piel podemos hacerlo con puntos intradérmicos, colchoneros, Donati, ¿no? Con material no reabsorbible. La paramediana, como les decía, no es estética porque está más a un ladito, solo se hace cuando tenemos algo que obstruya el acceso. La transversa de Fan Steel, que es la más estética, más o menos se hace entre 10 a 12 centímetros, lo necesario para que una cabecita pueda salir por esa incisión, ¿no? Se hace a unos 2 o 3 centímetros por encima de la sínfisis del pubis y también hay que abrirlo por planos. En eso hay que tener un poco más de cuidado en la hemostasia, ¿no? Entonces, igual abrimos la piel, el tejido subcutáneo, los músculos, la fascia o aponeurosis, el peritoneo, y el cierre también lo podemos hacer de esa manera, pero siempre teniendo mucho más cuidado de la hemostasia en estos casos. Las de Joel Coin, como les decía, es un poquito más recta y más superior, y se puede decidir la que uno quiera, ¿no? Dependiendo también la hora, el gusto, no sé, el humor. En la privada, por lo general, hacemos la Fan Steel, ¿no? El siguiente paso, una vez que ya hemos abierto la pared, lo que vamos a encontrar en la cavidad abdominal va a ser el útero. Vamos a entrar más o menos a este nivel, ¿no? Entonces encontramos el segmento, y a nivel del segmento o a nivel corporal vamos a hacer la histerotomía. Histero es útero, ¿no? Tomía, ¿qué significa? ¿Ah? Corte, ¿no? O sea, exposición o corte.
En esta histerotomía hay diferentes también variedades. La más, se los voy a dejar otro aquí porque ya no he asociado este útero. La más común, la segmentaria tipo K. También podemos ir ampliando, ¿no? Si es que no sale por la segmentaria hacia uno de los lados o hacia el otro lado. La corporal, también a veces hemos hecho cirugías por pared posterior corporal o segmentaria corporal. Entonces puede ser longitudinal, transversa. La incisión clásica o corporal es la que menos frecuente. Como les dije, solamente si hay algo que obstruye la zona del segmento lo realizamos. También podemos ampliar un poquito, o a veces cuando hemos hecho una segmentaria y el bebé es pélvico y se nos ha trancado, porque una vez que se sale el líquido amniótico, el útero se contrae automáticamente. Entonces muchas veces hemos tenido que ampliar en forma de T para que el bebito no sufra o se cause una fractura, un daño, ¿no? Que pocas veces pasa. Una vez que hemos hecho la incisión, a veces bajando la vejiga, muchas veces cortamos primero el peritoneo y descendemos la vejiga para poder exponer mejor el segmento y no dañar la vejiga. Una vez que hayamos hecho el corte, hacemos un pequeño cortecito con el bisturí, viendo de no cortar al bebé, porque se va viendo, ¿no? Hasta dónde estamos entrando. Llegamos a ver las membranas, paramos y podemos introducir el dedo. Hay algunos que divulsionan, o sea, estiran el segmento, o hay otros que cortamos, ¿no? Para evitar que se desgarre. Vas eligiendo con el paso del tiempo cuál es la técnica que más te gusta. Una vez que hayamos abierto el útero, ¿cuál sería el siguiente paso? Extraer el producto, ¿no? Sale el líquido, rompemos la membranita, sale el líquido. Lo que hacemos es introducir la mano. El cirujano introduce la mano para poder orientar al bebé, ¿no? O sea, en sus parietales. Lo agarramos y el ayudante empuja, como empujando la parte del fondo. Sacamos la cabecita y a los hombritos es mucho más sencillo, ¿no? Entonces el siguiente paso había sido la extracción fetal. Muy bien. Agarramos de los parietales, igual que en el parto normal. Al descender un lado, otro lado, sacamos el cuerpo del bebé por deslizamiento. En casos en los que fuera un producto en presentación pélvica, es diferente la extracción porque hacemos maniobras, ¿no? Jalamos como que de esta parte la agarramos porque los piecitos están doblados. Sacamos los pies, agarramos el cordón, giramos un hombro al otro hombro, el cirujano pone entre el cuello, o sea, así sus manos, como si fuera la cabeza así, y hacemos este movimiento mientras el ayudante empuja del fondo utero. Entonces es la única variación entre un pélvico y un cefálico. Una vez que ha salido el bebé, se va a empezar a desprender lo que es la placenta, igual que en un parto normal, ¿no? Entonces tenemos como cuarto tiempo quirúrgico la extracción de la placenta. La extracción puede ser espontánea, o sea que agarremos nomás del cordón. Antes de la extracción de la placenta, extraemos el feto y hacemos la ligadura y la sección del cordón, ¿no? Porque tenemos que separar a la placenta del bebé. Una vez que hacemos la ligadura, podemos esperar la extracción de la placenta espontáneamente haciendo una leve tracción, o podemos introducir la mano y despegar, ¿no? Más rápido, sacamos la placenta. Una vez que hayamos sacado la placenta, limpiamos la cavidad, porque a veces se quedan las membranitas pegadas. Entonces tenemos que estar seguros de que no quede ninguna membrana. Sacamos la placenta y automáticamente el útero se va a contraer. Se forma lo que es el globo de seguridad de Pinard por los vasos, ¿no? Los vasos se colapsan y se aprietan, como si fuera una pelotita dura. Después de que ya hayamos extraído y limpiado, el siguiente paso va a ser, si hemos abierto, tenemos que cerrar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la histerorrafia. ¿Rafia qué es? Cierre o sutura, ¿no? Entonces empezamos a suturar el útero.
en el lugar donde habíamos cortado. Lo podemos hacer en un plano, en 2 planos, en 3 planos, poner puntos nuevamente donde estén sangrando. ¿Vale? Existen varios estudios, en algunos prefieren extraer, o sea, sacar a través de la incisión de la piel el útero para poderlo ver bien y suturar, y algunos prefieren suturarlo ahí dentro. Los mexicanos especialmente no sacan el útero porque dicen que se contamina más riesgo, no sé. Pero por lo menos nosotros sacamos para poder ver bien, ¿no?, dónde estamos poniendo el punto, si hay sangrado o no hay sangrado. En algunos casos en los que la paciente requiere salpingoclasia, que es la ligadura de las trompas, podemos hacerlo en este momento, ¿no? Después de que hayamos cerrado el útero, están aquí las trompas, entonces podemos cortar, ligar y listo, se acabó, ya no hay más. Introducimos el útero si lo hemos sacado y el siguiente paso va a ser limpiar las correderas, ¿no? Limpiamos toda la sangre que se ha ido hacia los lados, introducimos compresas estériles y por último cierre de pared. Volvemos a la anatomía normal, lo vamos a volver a suturar. Entonces, chicos, les había dicho que hay variaciones en cuanto a la técnica, pero los pasos principales o básicos son estos, ¿no? Abrir y cerrar todo lo que hemos abierto después de haber extraído al bebé, que es el objetivo principal de la cesárea. Ahora, las otras técnicas que existen son, por ejemplo, la de Pelosi, la de Midrash Ladash, son técnicas alternativas que uno va modificando. Por ejemplo, la de Pelosi lo que hace es cerrar todo en un plano, tanto el útero como la pared lo cierra en un plano. Hace las divulsiones casi todo con la mano, no usa mucho material quirúrgico, y lo describió Pelosi, ¿no?, hace años. Y la de Midrash Ladash igual, hace los cierres en bloque, no baja la vejiga. La histerografia también lo hace en un plano y usa a veces, muchas veces, puntos como grapas, ¿no? Entonces, si van viendo, hay unas imágenes que están en las diapositivas de todos los pasos, como en fotitos, que igual es lo mismo que les he explicado, ¿no? La incisión de la pared, luego ahí ven subcutáneo, identifican la aponeurosis, se la abre, los músculos, llegamos al peritoneo, abrimos el peritoneo, cortamos a nivel del útero la histerotomía, lo divulsionamos, extracción del producto y cierre de todas las capas que hemos abierto. La de Joel Cohen igual lo que hace es cortar los músculos transversos como a la mitad para poder ampliar un poquito más la pared. Igual hay varias imágenes que les muestran estos pasos de la cesárea. ¿Se acabó? Bien, entonces, y dentro de estas cirugías, las principales complicaciones que vamos a tener o que podríamos tener pueden ser infecciosas, ¿no? Puede haber abscesos de pared, rara vez hay un absceso o una dehiscencia de la histerografia, o una dehiscencia de la pared abdominal con eventración, ¿no?, que no hayamos hecho una buena sutura. También puede haber hematomas, especialmente si no hacemos una buena hemostasia de los vasos. Hemorrágicas también, la toniuterina, que eso ya vamos a ver que son parte más que todo del cuerpo pecho. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta respecto de este tema? Nada. ¿Les ha quedado claro todo? Bien, entonces si ya han aprendido este tema, vamos a revisar el siguiente, que también se los he tenido que pasar